Preocupa en San Rafael la cantidad de suicidios que se han dado en los últimos 20 días y justamente hoy, en el Día Mundial y Nacional de la Prevención del Suicidio, vinimos acá al hospital, al área de salud mental, a dialogar con el médico psiquiatra Fabián Romeo. A ver, en líneas generales, digamos, va a depender siempre de la singularidad de cada caso. O sea, digamos, en relación a esto, digamos, que vos decís de la prevención, ¿sí? Pero bueno, va a depender mucho de lo que es la estructura psicológica del sujeto, ¿sí? Bueno, no todas las ideas de muerte o de lo que se llama ideación tanática o ideas de autólisis tienen un mismo origen, ¿sí? Y depende el terreno psicopatológico en el que asciende esta idea, es por ahí las probabilidades o no de que esto pase al acto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros acá en el Servicio de Salud Mental del hospital nos encontramos con un motivo de consulta muy frecuente, o sea, y un motivo de internación muy frecuente, si no, digamos, uno de los más frecuentes o el más frecuente, son los intentos de suicidio, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos frente a este tipo de situaciones, siempre tenemos toda una serie de datos que son relevantes a la hora de poder separar, en la medida que se pueda, ¿sí? Esto de lo que sería, digamos, un pasaje al acto, ¿sí? O más bien lo que se denomina un acting out, ¿sí? Una puesta en escena, ¿no? A ver, siempre siendo por ahí respetuoso del término, usamos puesta en escena, ¿sí? A ver, a veces no necesariamente el sujeto que comete, o digamos, que tiene una acción en contra de su integridad, necesariamente se quiso quitar la vida, ¿sí? O realmente estaba decidido a hacerlo. Bueno, hay toda una serie de datos que nos pueden de alguna manera indicar si está más para un lado que para el otro, ¿sí? O sea, si es más un acto concreto con ideación, digamos, una acción deliberada de quitarse la vida, o por ahí ha sido más bien un intento de llamar la atención, ¿sí? Por ahí, porque en ese momento el sujeto estaba desbordado, por ejemplo, por la situación, y bueno, el modo que encontró para afrontar la situación, ¿sí? ¿Es mito, digamos, o se puede considerar una realidad el hecho de que dicen que cuando se anuncia, una persona que lo anuncia o que lo dice, efectivamente no llega a realizarlo? Sí, es un mito porque en realidad la mayoría de los suicidios consumados, previamente el sujeto ha tenido esta ideación, ha tenido algún intento o ha manifestado deseos de no seguir viviendo a alguien cercano, ¿sí? O sea que esto del perro que ladra no muerde no es realidad. O sea, en la práctica uno se ve que se encuentra con esto. O sea, siempre han habido, como te digo, intentos previos o algo que nos venía anunciando que esta persona iba a terminar así. Por eso cuando yo hablo de puesta en escena, ¿sí? O de intento de llamar la atención, tenemos que, o sea, entender que esto lo decimos en términos por ahí hipotéticos, ¿sí? O sea, siempre van a ser hipótesis, diagnósticos que uno va a manejar, pero no por eso va a tomar con menos seriedad la situación, porque estamos hablando de algo siempre, algo grave, o sea, donde un sujeto intenta, o sea, atenta contra su propia integridad, ¿sí? ¿Qué síntomas o qué actitudes tenemos que tener en cuenta para estar alertas cuando, bueno, vemos a una persona que por ahí no la está pasando bien, con una depresión, con esta situación también que se está viviendo, que ha llevado a muchos, ¿no?, a tener depresión? ¿Qué síntomas por ahí o qué actitudes tenemos que tener? Mirá, a ver, en realidad todo cuadro en donde nosotros podemos llegar a visorar que el sujeto de alguna manera ha perdido lo que se denomina sentimiento vital, o sea, lo que es el deseo de vivir, ¿sí? Básicamente, o sea, el sentido del día a día, ¿sí?
es algo que nos tiene que alertar. Si nosotros donde vemos por ahí esto se va a expresar en, sobre todo, lo que tiene que ver lo volitivo, la voluntad, o sea, cuando el sujeto pierde la voluntad, o sea, digamos que son parte de lo que sería el síndrome depresivo, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas, pierde las ganas de hacer cosas, ¿sí? O sea, de salir, de exacto, la capacidad para disfrutar, sí, que es la anedonia, ¿sí? O sea, la pérdida del interés por aquellas actividades que alguna vez le resultaron placenteras. Todo eso nos hablaría de un cuadro depresivo, ¿sí? Pero bueno, esto se va profundizando hasta un punto en donde, bueno, el sujeto puede perder el sentido de la existencia, o sea, no hay nada que lo motive para seguir. ¿Hay una franja etaria que esté más marcada por estas situaciones? Mira, en líneas generales, digamos, sería desde la adolescencia en adelante, pero sí, digamos, por ahí preocupa mucho, digamos, la incidencia que se está dando en gente joven, ¿sí? O sea, en gente entre los 15 años y los 30 años es la segunda causa de muerte, ¿sí? Entonces, bueno, y después tenés, bueno, la edad, ya los pacientes gerontes, en la tercera edad, que también aparece como una causa frecuente de muerte. ¿Y cómo han estado, bueno, durante este año y medio, ¿no? Sabemos que, bueno, trabajando a destajo, ¿qué han podido notar ustedes? Bueno, la demanda en general ha aumentado muchísimo, ya, lo que son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, o sea, en pacientes, ya sea que hayan tenido o no COVID, o sea, ustedes lo saben, una situación muy particular donde, a ver, durante mucho tiempo hemos tenido que sostener un aislamiento que a ver, que para el ser humano estar aislado es un estado, a ver, que va en contra de la naturaleza del ser humano. O sea, a ver, el ser humano pasa a tener registro de su existencia a diario a partir de la mirada del otro, o sea, la mirada que te devuelve el otro. O sea, esto así se estructura un sujeto, ¿sí? O sea, el sujeto se estructura a partir de la mirada de ese otro primordial, que digamos, son aquellos que cumplen función de cuidado, materno, paterno, y después esto se sostiene, digamos, lo que certifica, digamos, que uno existe, o sea, es que el otro te devuelve la mirada, el otro es el que te dice que existís, ¿sí? Entonces, esto al ir perdiéndose de alguna u otra manera, o sea, bueno, termina desencadenando cuadros psicopatológicos, en particular la depresión. Después en el post-COVID quedan estos temores, que por ahí si estuvo internado el paciente, tuvo falta de aire, después, más allá de que a nivel orgánico estén muy bien, le queda por ahí esta sensación de falta de aire que se llama disnea, bueno, que no responde al orgánico, pero que bueno, es una secuela psíquica del paso de la enfermedad por su cuerpo, ¿no? En cuanto a las estadísticas, aunque sea a nivel nacional o provincial, no sé si las hay, ¿han notado que ha aumentado esta tendencia al suicidio? Mira, lo que sí ha aumentado, o sea, al aumentar los cuadros depresivos, o sea, a ver, la mayoría, no todos, de los suicidios, digamos, son secundarios a un síndrome depresivo, ¿sí? No todos los depresivos intentan suicidarse, ni tampoco todos los depresivos tienen ideas de muerte, ¿sí? Pero, bueno, al aumentar los casos de depresión, por ende aumentan los intentos de suicidio, ¿sí? Tenés suicidios, digamos, también por cuadros de psicosis o cuadros de trastorno de personalidad, sobre todo los trastornos límite de personalidad, que son, digamos, muy frecuente el intento de suicidio, más tipo acting out que pasaje al acto. Los psicóticos al revés, psicótico, o sea, el paciente esquizofrénico que se descompensa y hace un intento de suicidio, son en general intentos con, digamos, con elementos, son intentos francos, en general con elementos de alta letalidad, o sea, bueno, eso es también importante, poder, o sea, son datos sumamente valiosos para el psiquiatra, para el profesional de salud mental, el tema de cómo el método, digamos, que utiliza el sujeto, porque no es lo mismo cuando se utiliza un arma de fuego, arrojarse a altura, el intento de ahorcamiento, arrojarse a las vías del tren o el paso de un vehículo. Eso, digamos, se considera un método de alta letalidad y nos alerta de que el sujeto realmente quería quitarse la vida. Después, los otros, que son el sobreingesta medicamentosa, los cortes por ahí superficiales en el muñeco, todo eso
digamos, discutible, y va a depender la cantidad, o sea, hay que evaluar otras situaciones, que si el sujeto hizo, por ejemplo, que sea una nota de despedida, si tomó, o el revés tomó los recaudos para que nadie lo descubriera, ¿entendés? O sea, son todas cosas que te alertan de la seriedad, siempre va a ser serio, pero digamos, a ver, esto era, digamos, realmente había una conducta deliberada por quitarse la vida y no un intento de llamar la atención, ¿sí? Como familia, como persona cercana a alguien que padece o puede padecer esto, ¿qué se recomienda hacer? En general, cualquier cambio en relación a lo anímico, ¿sí? de algún familiar, de alguien cercano, uno lo tiene que alertar. Si uno lo ve, a ver, decaído, angustiado, con pocas ganas de hacer cosas, que ya no tiene mucho interés en sociabilizar, todas estas cuestiones nos van a alertar en relación a un posible comienzo de un síndrome depresivo. De ahí eso vendrá en la consulta o sea, la sugerencia es que, a ver, justamente pueda consultar. El familiar que detecta esto, decirle, bueno, che, mirá, y si hacemos una consulta con el psicólogo, o digamos, con el psiquiatra, si vos te estás sintiendo, digamos, por ahí puede ser el inicio de una depresión, y esto debe venir ya después en ideas de muerte, ¿sí? Ideas tanáticas. O sea, Doctor, ¿qué hay de cierto o no en el efecto dominó? Al menos así lo llamamos los medios, que cuando se publica o se da a conocer un suicidio, como que tiene su repercusión y que otras personas se animan a hacerlo. A ver, eso es bastante controversial, ¿sí? O sea, a ver, es bastante discutido esto, como también el tema de justamente que todo suicidio es prevenible, ¿sí? Hay por ahí escuelas, en particular el psicoanálisis, o algunas escuelas dentro del mismo psicoanálisis, que por ahí entienden que en determinados sujetos, ¿sí? Existe por ahí, determinada condición psíquica y estructural que hace que el suicidio sea prácticamente inevitable, ¿sí? O sea, como que aquel que se iba a suicidar, ¿sí? Digamos, una vez que ya tomó la decisión es muy poco lo que se puede hacer. Digamos, te digo, son teorías. Yo creo que, es el caso a caso, y digamos, no creo que pueda establecerse como una moda a partir, o sea, por decirlo así, digamos, esto como decir, efecto dominó a partir de que, alguien se suicida, vos lo publicás, entonces, Pero esto sí es cierto que estadísticamente en determinados lugares se ha visto, ¿sí? O sea, no es que decir, a partir de, es como que se da yo creo que, a ver, yo no creo que tenga que ver con los medios de comunicación, que esto se haga público, sí, con un fenómeno social en un determinado momento, por, digamos, las circunstancias por ahí que le toca pasar a la sociedad en ese determinado tiempo, y eso hace que el fenómeno por ahí se masifique, pero no creo que sea, entre comillas, contagioso, ¿sí? Doctor, a usted y a otros profesionales lo encontramos acá en el área de salud mental. Exacto, sí, estamos acá en el Servicio de Salud Mental del Hospital Chestakov. Nosotros, acá trabajamos de lunes a sábados, ¿sí? En la mañana, desde las 8 hasta la 1. Y acá contamos con servicio de internación, hacemos también interconsulta con el resto de los servicios, y consultorio externo, psiquiatría, psicología. Acercarse por acá por ventanilla, cualquier cosa para solicitar un turno. Sí, para turnos sí. Ahora, si es una situación en donde, digamos, esto es urgente, donde las ideas de muerte son persistentes, donde por ahí o ha habido un intento franco, hay que entrar, digamos, directamente por guardia, ¿sí? Por la Guardia General, y ellos nos llaman a nosotros, o sea, nos piden la interconsulta si estamos nosotros acá, y si no, directamente interno, y lo vemos al otro día, o digamos, por ahí. Hay que entender que todo intento de suicidio o ideas de muerte amerita al menos una evaluación por un equipo de salud mental. Entonces, sí o sí, el paciente, o sea, se va a quedar internado, o nos van a interconsultar a nosotros para que lo evaluemos si estamos en el momento.